Dice Krishnamurti que nunca estamos de verdad con nadie porque nosotros vivimos en nuestros pensamientos. Todos queremos encontrar un compañero o compañera con quien tener una relación sexual y al cabo es una necesidad biológica. Y queremos también que sea alguien en quien podamos confiar, que nos dé seguridad, apoyo y que nos haga sentirnos bien. Como no somos capaces de vivir solos, de valernos por nosotros mismos, nos decimos que la solución es casarnos, tener un amigo o una amiga íntima, alguien con quien compartir nuestra vida. Pero la realidad luego es que no compartimos nuestra vida con nadie porque vivimos en nuestros propios pensamientos, nuestros problemas, nuestras ambiciones. Nos unimos a otra persona porque nos da miedo ser independientes, estar solos, porque la vida es muy compleja y problemática, y necesito a alguien a mi lado con quien hablar de todas estas cosas. Y además, vivir en pareja significa tener una relación sexual, tener hijos y todo lo demás. Pero si en esa relación no hay amor, nos vamos a utilizar mutuamente y nos vamos a aprovechar uno del otro. Entonces tenemos que descubrir cómo vivir con otra persona sin conflicto. Y esto requiere de mucha inteligencia e integridad. Relación significa estar en contacto. La palabra relación en sí significa esto, estar en contacto. Tener con otra persona un sentimiento de unidad. No como dos entidades separadas que se sienten completas cuando están juntas, sino que de la propia relación nace esa cualidad, ese sentimiento de no ser entidades separadas. Pero, ¿alguna vez nos relacionamos en el sentido profundo, esencial de esta palabra? ¿Puede haber una relación de esta clase, calma, completa, sin perturbaciones, como el fondo del mar? Cuando existe en mí esa cualidad de la mente, del cerebro, ese sentimiento de que la relación es un constante florecer, un movimiento, de que la relación no es estática, sino que está viva, que no puedo encerrar a la relación en una jaula y decirle, quieta, no te muevas de ahí. Entonces me puedo preguntar, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es la vida en pareja? ¿Qué es convivir con otra persona? ¿Qué es relacionarme sexualmente con ella? ¿Qué es hablar con otro? Lo fundamental es la responsabilidad. Todos somos responsables de las personas con las que vivimos. Y ser responsable en la relación con mi pareja y mis hijos es asumir la responsabilidad por todo lo que sucede en el mundo. Si tengo hijos y los amo y me siento responsable de ellos, soy responsable de todo lo que suceda en sus vidas. Y ellos serán responsables de mí durante toda su vida. Debo cuidar de que reciban la educación adecuada, de que no terminen mal. Si no existe en mí esta calidad de amor, todo lo demás es irrelevante. Únicamente para los muy, muy pocos que aman, la relación del matrimonio tiene significado y se vuelve una relación indestructible. Ya no es un hábito o una interacción de conveniencia, ni tampoco basada en la satisfacción de necesidades. Es un amor incondicional. Pero en la mayoría de los casos la relación matrimonial no es fusión, sino que cada uno vive en su aislamiento y establecen hábitos. Y el amor no es un hábito. El amor tiene que ser creativo. El hábito es lo opuesto al amor. Y como vivo atrapado en el hábito, naturalmente la relación rutinaria que tengo con mi pareja está muerta. Y eso significa que como individuo responsable en la relación,
tengo que hacer algo. Y solo puedo actuar cuando hay un despertar de la mente y el corazón. ¿No pueden dos personas enamoradas ser tan inteligentes y sensibles que en su relación haya libertad y esté ausente el centro generador de conflictos? El conflicto no se corresponde con estar enamorado. Cuando se está enamorado no puede haber conflicto, porque es una energía pura, sin fragmentación. La fragmentación viene en los celos, la posesividad, la desconfianza, las dudas, el miedo a perder ese amor. Sin duda tiene que ser posible relacionarse sexualmente con alguien a quien se ama sin que vaya seguido de la pesadilla habitual. Y por supuesto que esto es posible. Bueno, esto es lo que dice Krishnamurti, ¿no? Y hablando de relaciones, no solo nosotros establecemos relaciones con los que aparentemente formamos una pareja o nuestros hijos o nuestros seres cercanos, sino que también nos relacionamos con el mundo exterior cuando vamos a la escuela, cuando nos mandan a educarnos, ¿no? Pero ¿por qué se nos educa? ¿Por qué tenemos que ir a la escuela a estudiar historia, geografía, matemáticas, todas esas materias? ¿Por qué se nos obliga a memorizar tanta información o tener tanto conocimiento? Nuestros padres nos mandan a la escuela, porque ellos también fueron a la escuela. La mayoría de los jóvenes estudian, ¿para qué? Para conseguir un trabajo, porque tienen que tener una aspiración en la vida. Pero una vez que encuentran eso, ¿qué sucede? Se casan, tienen hijos y se quedan atrapados el resto de su vida en esa maquinaria. Soy abogado, policía, ejecutivo, no sé, lo que sea. Me caso, tengo hijos. Y las relaciones se vuelven una batalla constante, hasta el último día, o sea, el día que morimos. ¿Y por qué es así? ¿No deberíamos averiguar cuál es el significado de la educación? ¿Por qué se nos educa? ¿Por qué quieren nuestros padres que estudiemos? ¿Por qué nos dan discursos interminables sobre la importancia de que haya educación en el mundo? A menos que lo hagamos, quizá estudiar nos sirva para poder leer obras como las de Bernard Shaw, o citar a Shakespeare, o algún filósofo moderno. Pero si no tenemos inteligencia, si no somos creativos, ¿qué sentido tiene toda esa educación? ¿No es muy importante que los profesores y estudiantes descubran cómo ser inteligentes? La educación no consiste solo en saber leer y aprobar un examen. La educación consiste en cultivar la inteligencia. Y por inteligencia estamos hablando no de la astucia o el tratar de ser lo bastante hábil para destacar por sobre los demás. La inteligencia aparece cuando yo no tengo miedo. ¿Y en qué momentos tengo miedo? Tengo miedo cuando pienso en lo que la gente puede decir de mí o en lo que me pueden decir mis padres. Tengo miedo de que me critiquen, de que me castiguen, de no aprobar. Cuando un profesor me riñe, o cuando se ríen de mí en la clase, o cuando paso desapercibido en la escuela, el miedo se va instalando dentro de mí. El miedo me impide ser inteligente. Entonces el principal propósito de la educación debería ser ayudar a los estudiantes a descubrir las causas del miedo y a comprenderlas, para que ya desde la infancia podamos vivir sin miedo. El propósito de la auténtica educación es la libertad individual.
ya que solo desde la libertad es posible una verdadera cooperación con los demás y con el todo. Pero yo no voy a encontrar esa libertad esforzándome por destacar y triunfar. ¿Saben de qué nace la libertad? De conocerme a mí mismo. Cuando la mente atraviesa todos los obstáculos que ella misma se ha puesto para sentirse segura, hay libertad. Así que la función de la educación es ayudar a cada individuo a descubrir todos esos impedimentos psicológicos y no simplemente a imponerle nuevos modelos de conducta y nuevas maneras de pensar. Es imposible que ninguna de esas imposiciones despierte la inteligencia, la agudeza de comprensión en el estudiante. Lo único que se consigue con ellas es condicionarlo todavía más. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo entero. Si somos observadores, nos daremos cuenta de que realmente es así. Solo si empezamos a comprender el verdadero significado de la vida humana, habrá auténtica educación. Pero para comprenderlo, la mente debe ser inteligente y liberarse del deseo de recompensa, que solo provoca miedo y conformismo. Si yo trato a mi hijo como si fuera mi propiedad, si fuera como una continuación de mi ridículo ego, los encargados de cumplir con mis sueños, mis ambiciones, estoy construyendo una sociedad donde no hay amor, solo hay interés en la ganancia egoísta.